estos litigios internacionales Sí. que se le complican a Salinas Pliego en Estados Unidos, y mientras en México parece que ahí la va llevando con algunos resultados favorables. No creo que sean favorables. Está él todavía en una situación muy delicada. O sea, 9 créditos fiscales por 48,000 millones de pesos van a ser analizados en el Poder Judicial, ¿no? Y creo que eso lo pone en una situación ya, pues, en el límite. Es decir, ya no hay otra manera de que evite él el pago de sus créditos, ¿no? ¿Tenemos la entrevista que hizo con Fox News? Tenemos un fragmento, ¿quieres escucharla? Sí, porque creo que es importante que la audiencia escuche. eh, ¿Y por qué? ¿Y por qué creo que es importante destacar esta entrevista? A ver, tenemos un fragmento, vamos a escuchar a ¿Sí? Ricardo Salinas Pliego hace unas horas en Fox News. Desafortunadamente, estamos viendo un gobierno inflado por la burocracia. Cantidades inmensas de dinero que se gastan de manera corrupta con moches por todos lados y como ciudadanos recibimos muy poco o prácticamente nada a cambio, porque nuestra seguridad es ridícula. Tenemos inseguridad. Mucha gente sale a trabajar en la mañana y no sabe si va a regresar con vida a su casa. La educación es un desastre y, por supuesto, el sistema de salud es una vergüenza. La gente literalmente se está muriendo en los pasillos de los hospitales porque no hay medicinas. Así que, este es el tipo de ineptitud que este régimen le ha impuesto a los mexicanos. Y bueno, básicamente repitiendo las campañas de mentiras que desde sus medios de comunicación lleva años implementando, ¿no? Sí, pero aquí es importante también subrayar y comentar con nuestros radioescuchas. A ver, él es el propietario de la segunda cadena más importante del país de medios de comunicación. Es el quinto, hasta donde todavía seguían los cálculos de Fortune o de Forbes, el quinto hombre más rico de México. Y aquí en Fox News aparece pues prácticamente como el relevo de Lili Telles como comentarista, hablando pues desde su perspectiva y con este exceso de maquillaje en la carita del tío Richie, de lo que él considera pues que anda mal México con la cuarta transformación. Pero me sorprende más que Fox News no le pregunte, hablando de corrupción, hablando de litigios, de los 2 grandes Claro. litigios que tiene en Estados Unidos por deudas que él no ha pagado. En primer lugar, con AT&T, una empresa norteamericana muy fuerte, muy poderosa, a la cual en 2014 le vende lo que él tenía de propiedad y de espectro de Usacell. Lo venden 2.500 millones de dólares a AT&T. Y se le olvidó avisarle o informarle a AT&T que tenía una deuda de 800 millones de dólares con el fisco mexicano. Y eso es lo que provocó toda una serie de demandas de 2022, 2021, y que ahora ya está en una situación en donde tuvo que pagar 25 millones de dólares de fianza, de acuerdo a una orden de una jueza de Nueva York. Y ahorita, hoy, sale publicado que un juez federal de Nueva York, otro juez, no la misma, que tiene que ver con el caso de AT&T, le ordenó al empresario Ricardo Salinas Pliego desistirse de la demanda en una demanda que interpuso en 2022 y que un juez de la Ciudad de México, el juez de aquí de la Ciudad de México, un juez civil, Miguel Ángel Robles, le otorga un amparo secreto para no pagarle a los tenedores de alrededor de 500 millones de dólares de bonos o de un préstamo que él hizo con 3 fondos de inversión. Eso se lo está ordenando el juez. Es decir, ya hay dos jueces de Estados Unidos que están emplazando a Ricardo Salinas Pliego a pagar sus deudas. Y tercero, en esa entrevista, alrededor de 5 minutos dura, él habla del narcotráfico, del narcopoder, de la corrupción. ¿Qué acaso Fox News no sabe que Ricardo Salinas Pliego contrató a Luis Cárdenas Palomino, el hombre fuerte de Genaro García Luna, que ha sido detenido,
juzgado y sentenciado en Estados Unidos y en Nueva York también por encabezar un cártel desde su posición como servidor público? ¿Qué acaso no sabe Fox News de todo lo que hizo Adamantium, que es la Adamantium. compañía en que encabezaba Luis Cárdenas Palomino en los aeropuertos y puertos de México durante el periodo de Enrique Peña Nieto, donde se le pagaron varios contratos para la seguridad supuestamente del aeropuerto y de los lugares de las aduanas? ¿De qué corrupción está hablando Ricardo Salinas Pliego cuando ve ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio consorcio que le encabeza? ¿Y cuál crees que es el objetivo de hablar desde Fox News de Ricardo Salinas Pliego? ¿Por qué no desde su televisora? ¿Por qué no como lo había hecho el 15 de septiembre desde sus redes sociales? ¿A quién le está hablando desde Fox News? Pero le está hablando a la base electoral de Trump. Pero el tema no es un tema electoral. El tema no es un tema ideológico, aunque él lo quiera presentar así. El tema es un tema judicial. Es un tema de justicia. Es un tema en donde él una y otra vez ha estado evadiendo los compromisos con la justicia en esta forma tan de la fórmula de Salinas Pliego de estar evadiendo, trampeando, defraudando al fisco y a sus propios socios. No hay un solo socio de Ricardo Salinas Pliego desde que compró TV Azteca junto con Moisés Saba y los otros socios que después vinieron, Carlos Slim, Emilia Azcárraga Gallán, bueno, los socios de NBC, Telemundo, con los que acabó peleado, los socios con los que también compró Unefón, los socios con los que compró también estos fondos de inversión. No hay uno solo que no hable mal de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, ¿de qué autoridad política, moral, legal podemos hablar cuando este señor no ha cumplido con lo elemental? Con lo elemental, habla del respeto al Estado de Derecho en esa entrevista. ¿Cuál respeto al Estado de Derecho ha tenido Ricardo Salinas Pliego con el Estado de Derecho de Estados Unidos y con el mexicano? Bueno, con el que gozaba hace unos años en México, ¿no? Ese es el que quisiera. El tema es que en México él fue comprando y cooptando una red de jueces, una red de servidores públicos y, por supuesto, una red de cómplices, que no socios, cómplices desde el poder presidencial. Y basta hacer un recuento muy rápido. O sea, en primer lugar estaba el hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, que le presta $30 millones así, porque pues él era muy generoso, ¿no? Para comprar y pagar el préstamo de TV Azteca, y luego acaba no pagándole a Raúl Salinas, según el propio Raúl Salinas de Gortari. Y luego con Ernesto Zedillo es beneficiado 2 veces por Javier Lozano, el entonces presidente de la COFETEL, para que no pagara el 80% de lo que debió haber pagado por los derechos de adquisición del espectro de Unefón. Y luego con Vicente Fox le perdona el haber así pateado el bote, violado toda la ley federal de telecomunicaciones para asaltar el Cerro del Chiquihuite y quedarse a la mala, haciéndose justicia por propia mano con el Canal 40. Independientemente de todas las deudas y todo esto que tenían CNI, Canal 40 con TV Azteca. Marta Sagún beneficia a Ricardo Salinas Pliego con un montón de favores desde la presidencia, sabiendo que además la multitud de dinero que recibió TV Azteca durante la época de Fox, y ya no te digo de Calderón. Con Calderón fue cuando se hizo este fraude en Mexicana, donde él compra a manera de transacción con empresas fantasmas las deudas de Mexicana para que entonces esas deudas le sirvieran a él para no pagar el fisco. ¿Y qué fue lo que ocasionó eso? Pues la quiebra de Mexicana. Y la quiebra y el quedarse sin empleo de decenas de pilotos, de sobrecargos, en fin. Él ha estado afectando todo el tiempo. Y bueno, ya no hablemos de Fertinal, del tema de la compra y reventa a sobreprecio
de más de 130% del sobreprecio de Fertinal entre el gobierno de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Entonces, de lo que te habla es de que se le acabó la red de corrupción. O sea, esta aura que se quiere ir haciendo del gran empresario mexicano que por sus méritos ha construido todo, no existe, ¿no? Cada una de sus empresas tiene un tema de relación del poder que lo ha beneficiado. Toda su fortuna depende del Estado mexicano, al cual un día sí y otro también critica y cuestiona. ¿De dónde dice que el libre mercado? Por favor. El banco, la aseguradora, la afianzadora, la televisora, la red de telecomunicaciones, las concesiones de minas, la compra de Fertinal con recursos públicos de Pemex, todo eso se hace con dinero público. El señor Ricardo Salinas Pliego no ha inventado nada. Lo único que ha hecho es un mecanismo de evasión fiscal tan complicado y de corrupción en las redes del Poder Judicial que ha ido pateando el bote, como decimos, durante casi 15, 16 años de una deuda que viene de 2008 y 2006. Él dice que le están cobrando de más. No es cierto. El Estado mexicano le devolvió dinero mal habido. Ese es buen tema. ¿Cuál es esta parte que dice que él está pagando más, que él está dispuesto a pagar, pero que le están cobrando de más? Él dice que le están pagando de más porque le están cobrando, como a cualquier persona, como él mismo hace con sus clientes de Electra, le están pagando intereses, multas y sanciones, ¿sí? Como se le hace a cualquiera que no paga. Y él, que es un agiotista y que sabe perfectamente cómo quitarle el dinero a los demás y al Estado, pues por supuesto que no quiere pagar. Ese es el gran punto. Quiere negociar impunidad, pero creo que ya ha sido muy escandaloso el caso, porque además ya llegó a Estados Unidos. Es decir, siempre ha tenido problemas con la justicia de Estados Unidos, Ricardo Salinas Pliego, no es nuevo. O sea, fue expulsado por la Securities Exchange Commission, o sea, el organismo regulador del mercado bursátil, cuando hizo un fraude con la compraventa de la deuda de Codisco Unifón. Codisco, una empresa fantasma que compra supuestamente deuda de Unifón y es beneficiado Ricardo Salinas y su segundo de a bordo, Pedro Padilla. Y por esa transacción, que es un fraude a accionistas minoritarios, es expulsado. Es expulsado de la Bolsa de Valores desde 2004 o 2005, si no me equivoco. Entonces, ahorita lo que está sucediendo con AT&T y con estos fondos de inversión, pues no es nuevo. Y creo que también no se entendería lo que pasa con todas estas empresas sin las empresas fantasma, las empresas de papel, todo este entramado, ¿no? Lo que él tiene es una gran ingeniería para la evasión fiscal. Es un delincuente de cuello blanco, así de sencillo. Al Capone lo detienen en Estados Unidos precisamente por deudas fiscales, ¿no? Sí. Bueno, las deudas fiscales de Al Capone empalidecen con los 74 mil millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego. No hay un empresario en este país, y creo que en América Latina, que le deba tanto al fisco. Y no hay nadie que tenga además esas deudas y un aparato mediático para estar golpeando y amenazando y extorsionando. No sé si Fox News quiera tenerlo de socio, a lo mejor ese es el proyecto secreto de Ricardo Salinas Pliego, pero aguas, los Murdoch son más peligrosos que él. Y es que aquí en redes sociales ya nos están dejando algunas preguntas para usted, maestro. ¿Cuál sería el escenario para Salinas en caso de no pagar sus impuestos? Pero tú ves ya un escenario en el que sí va a pagar ya estos impuestos. Nunca puedes predecir con alguien como Ricardo Salinas Pliego. Lo correcto sería eso, que pagara. El jueves pasado exhortó a la presidenta de la República a una mesa de negociaciones y bajó el tono y bajó sus mensajes estos de X llenos de misoginia y de ofensas contra la presidenta y contra cualquier otra persona que sea servidora pública o servidor público. Pero él a lo mejor está haciendo un cálculo de que el trumpismo lo va a apoyar. Y cree que el trumpismo entra por Fox News, a lo mejor.
¿sí? Pero Fox News también tiene sus propios intereses, y sus propios problemas, ¿no? Entonces, sí está o sea, esta entrevista es un ejemplo de su desesperación y de que tiene una estrategia, pues, basada prácticamente en el litigio mediático. Ya el litigio mediático, la hora del litigio mediático ya pasó. Él ahora tiene que responder ante una nueva Suprema Corte de Justicia, ante nuevos ministros que no van a hacer lo que hizo Luis Aguilar, que es agarrar el expediente y esconderlo durante algunos años. Eso ya no va a pasar. Y si quieren que pase, pues va a pasar con la molestia de muchos, ¿no? De muchos mexicanos. Nos pregunta también Andrés, dice, ¿qué otros socios de Salinas han seguido estos pasos tramposos para evadir los impuestos? Hay ¿Socios? Bueno, es que él no tiene socios, él tiene empleados, él tiene sirvientes, pues lo dice, todo el tiempo lo dice. Pero ahí, por ejemplo, contrasta con otras empresas que hace 6 años, al inicio del sexenio del presidente López Obrador, pues pagaron, ¿no? Se ajustaron, pues está Coca-Cola, está FEMSA. O sea, todos, Televisa también. Lo que sucedió es que durante el gobierno de Fox y de Calderón se creó la figura de la consolidación fiscal. La figura de la consolidación fiscal, que es un instrumento que crea Francisco Gil Díaz, entonces secretario de Hacienda en la época de Vicente Fox, permitió a ciertos grandes consorcios pagar menos impuestos a partir de sumar los pasivos o las deudas de todos de varias de sus denominaciones empresariales. Por ejemplo, América Móvil, que es de Carlos Slim, tiene muchísimas otras empresas, Dipsa, Telmex, en fin. Y entonces consolidaban y entonces pagaban menos de lo que correspondía, ¿no? Grupo Televisa hizo lo mismo, FEMSA hizo lo mismo, Walmart. O sea, todo gran consorcio hacía esto. ¿Qué es lo que sucede con López Obrador, al cual este señor ahora dice que lo engañó? No lo engañó, simple y sencillamente hizo lo justo, impulsó una reforma constitucional para eliminar esta posibilidad de que se consolidaran las deudas fiscales, es decir, que se sumaran y que se usaran empresas de papel, las famosas factureras, para poder crear empresas fantasmas que sirvían nada más de papel para evadir el pago de impuestos. Y ahí está la insistencia de estar en Panamá también, ¿no? De Grupo Salinas. Bueno, en Panamá está la empresa que originalmente es la que recibe los fondos de Raúl Salinas de Gortari en 1993, cuando él se queda con TV Azteca. Muy bien, pues muchas gracias, Genaro. Muchas gracias a toda la gente que también le mandó preguntas. Algo más, nos queda un minutito. Algo más que apuntar del tema. Esta es una batalla no personal, es una batalla contra un modelo abusivo de empresa mediática y de empresa financiera y de empresa de electrodomésticos, que son sus tres grandes, digamos, ejes, porque el abuso de Ricardo Salinas Pliego no es solamente contra el Estado mexicano. El peor abuso, el peor, porque ya hay quienes trabajan para él y trabajan en sus empresas, lo saben perfectamente, es con sus propios trabajadores. Es este señor que consiguió que un juez lo amparara porque no podía pagar sus deudas debido al COVID, fue el mismo que obligó a todos sus empleados a ir a trabajar en plena etapa del COVID, y hubo varios que fallecieron en las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Ahí está. Y siguió cobrando durante el COVID porque no perdonó deudas. Bueno. Bueno, todos los que tengan deudas con Electra saben perfectamente cómo se las gasta. SPR Informa. Tus causas son noticia.